Buenas tardes, desde la Biblioteca Pública de Moravia, Víctor Rosales. Hoy es un gusto y un honor que nos acompañe doña Alba acá en la biblioteca y José Muñoz, que es uno de nuestros fieles amigos, ¿verdad? Nos ha ayudado muchísimo en otras actividades. Decirles que el taller de hoy se orienta también en el marco de conmemoración del Día Internacional del Libro, y agradecerles a los que vinieron acá al taller presencialmente y a las personas que lo vayan a ver por el Facebook. Decirle a José nuevamente muchísimas gracias, a doña Alba también, bienvenida. Gracias. Y los voy a dejar con José, que va a presentar a doña Alba Molina. Felicidades. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hola Francisco. Bueno, ya algunos me conocen, yo me acuerdo de ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de mí, pero hoy les quería traer un evento especial. Bueno, Alba, yo les quería mostrar este evento especial que sé que les va a gustar. Ojalá incluso se lleven para sus casas. Al final vamos a hablar un poco más sobre eso, pero por ahora me gustaría que pusieran bastante atención, que disfrutaran bastante de esto, porque la verdad es que es un proyecto bastante bonito, bastante interesante y que bueno, es para ustedes. Así que lo disfruten bastante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo sí voy a usar el micrófono. ¿Puedes ir? Bueno, ahora oficialmente muy bienvenidos. Gracias por estar aquí, de verdad. Es un honor para mí poder compartir con ustedes. Y lo que vamos a tener hoy es la presentación del libro Los Policuánticos, que está tanto en español como en inglés. Y por aquí yo ya había varios que tenían English, right? English. Y por aquí también nuestro dueño del sapito, Ranita, que ya llega. También, entonces, como para reforzar. Ahora les voy a hablar qué significa esto, policuánticos. La palabra policuánticos está formada por dos partes. Poli significa varios, y es que resulta que no solamente son varios personajes, digamos poli lo usan mucho para 4, pero pueden ser más que. Y estos personajes se pueden hacer varios de uno, o sea, se pueden multiplicar, se pueden llenar de un montón de Alba, un montón de Franciscos, un montón de Angelitas, así, ¿verdad? Entonces, además, la palabra cuántico tiene que ver con la física cuántica. ¿Quién había escuchado de esa palabra? Sí, nadie más, por acá. Ok, la física cuántica es uno de los estudios maravillosos que nos enseña el potencial maravilloso que tenemos. Por ejemplo, en la física cuántica se dice que no existe el tiempo, pasado, presente y futuro, todo es un instante nada más. Entonces imagínense ustedes que los policuánticos pueden viajar al futuro y al presente y al pasado. Qué bonito, ¿verdad? También nos dice la física cuántica que donde pongamos nuestros pensamientos, llevamos un montón de energía a las cosas. Entonces les voy a contar una cosa muy interesante, que para mí es muy interesante. Vamos a ver si ustedes también lo consideran interesante. Hay en California, Estados Unidos, un instituto que se llama, en inglés se dice Heart Math. A ver, los que hablan inglés aquí, ¿qué creen que significa heart? ¿Qué será heart? Corazón, muy bien. Math. Matemáticas, las matemáticas del corazón. Ah, papi nos sopló, pero bueno, papi nos ayudó. Es asistente aquí, se vale. Sí, señor. Ah, no importa, pero esto va a ser en español. Solo que quise aprovechar el nombre de Heart Math porque así se llama el instituto. Y saben que es una de las cosas que se estudian en este instituto. Le ponen a las personas un montón de cablecitos para poder medir en la computadora cómo está su energía. Entonces imagínense que una persona muy en paz, muy en un estado de meditación, calmado, ¿saben qué logra? Puede mandar tanta electricidad como para encender un pueblo completo. Esa persona solita. Ahora se dan cuenta, cuando somos varios y además nos unimos de la mano, se va sumando esa electricidad. Pero
resulta que cuando uno se está manejando esa energía con los pensamientos, y ya les dije, cuando uno está calmado, en paz, meditando, tiene ese poder. Pero si uno está enojado y uno está impaciente y uno está, qué sé yo, mentirosillo o cosas de esas, entonces la energía como que se debilita y no se puede transmitir. O transmite como un cortocircuito y hasta se nos pueden dañar los aparatos porque así de poderosos somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con los policuánicos? Les voy a contar un poco de la historia. Pero, ¿qué les parece si ya que estamos en el mes, por el día del libro, si estamos en el mes del libro, les voy a leer un poquito y ahorita tal vez llamo a alguien que lea otro poquito. ¿Aquí hay buenos lectores? Ajá, y ¿a quiénes de ustedes les gusta leer? A mí. Somos buenos lectores, maravilloso. Entonces les voy a contar un poquito. Entonces del libro de los policuánticos nos empieza contando así, de esta forma. Vamos a quitar esto, señalador, ya está aquí, dice: en la superficie del sol vivían seres de pura luz y llenos de amor. Miren ese afiche grandotote aquí. Ay no, el de acá. Es que hay uno así de grande, pero no, ese no lo abrí. Miren, aquí está el sol. Entonces, ahí vivían seres de pura luz y llenos de amor. Parecían pequeñas llamas que podían asumir cualquier forma. Esa es otra cosa que hacían, cambiaban de forma. Y también multiplicarse, como les conté, o triplicarse, o quién sabe cuánta cantidad de más réplicas. Todos poseían un montón de poderes y talentos mientras estuvieran en el sol, ¿verdad? Ese era su ambiente. Y cuando se unían varios de ellos, formaban una sola enorme llama aún más potente. De eso estábamos hablando, ¿verdad? Con la física cuántica. Ok, esta tribu se llamaba los policuánticos y era gobernada por 3 sabios. Para ir pasando, gracias. Era gobernada por 3 sabios, los vamos a conocer, veamos ahí en la televisión. El de la izquierda es Metatron, el cual era muy estricto, pero amable y paternal. Sapirana Era muy paciente, dulce y maternal. Y por otro lado, Amatistos, un tanto impaciente, desconfiado, siempre a la defensiva, pero en el fondo, muy cariñoso. Ellos vivían alrededor del lago Mercurión. Ahorita van a conocer el lago Mercurión. ¿Saben ustedes qué es Mercurio? Pero no el planeta Mercurio, sino en química, bueno, un elemento que se llama mercurio. ¿Alguien lo ha visto? Es como metal pero líquido. ¡Excelente! ¡Bravo! Se me olvidó tu nombre. Sofía. Sofía, claro. Sofía nos dice que es como un metal líquido. Es como una cosa, como color metal. Ajá. Es líquida y cuando la echan a pasar tiempo se hace dura. Se hace dura. Bueno, esta no se hace dura, pero ¿saben una cosa muy vacilona que pasa? Si uno tiene una gotita de mercurio y aquí otra gotita de mercurio, ¿qué pasa cuando...? Sí, pero ¿qué pasa cuando las dos gotitas se unen? Pero sí, exacto, y no se nota dónde queda la unión. Se unen. Como los termómetros de mercurio. Exactamente. Entonces, este lago Mercurión, allá en el Sol, era muy especial. Les voy a explicar aquí. Entonces, en el lago Mercurión no apagaba el fuego, ¿verdad? Era como líquido, pero no apagaba el fuego. Imagínense, todos ellos eran de fuego, todo el Sol es puro fuego. Entonces, una sustancia que no apagaba el fuego y tenía características mágicas. Conejín,
esta historia también es para ti, para que puedas escucharla, porfa. Entonces, tenía propiedades mágicas, les voy a decir una de ellas, es que podía reflejar lo que quisieran o necesitaran ver. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos Google, ¿verdad? Y en Google preguntamos tal cosa y ¡plum! Nos sale un montón de información. Bueno, esto era como muy superior Google. Entonces, ahí aprendían todo lo que quisieran y podían ver cosas del futuro y del pasado. Entonces, cuando aparecía todo en el lago, era en forma de... ¿Quién sabe qué es hologramas? A ver, alzando la mano para poder escuchar solo de a uno y poder hablar. Uy, aquí varios tenemos, que sabemos qué es. Ok, Francisco, cuéntame tú, ¿qué es un holograma? Se puede usar con algo electrónico, pero se usa a veces con cámaras para poder reflejarlo en un lugar. ¿Y qué es lo que refleja? Cuéntame, ¿qué es el holograma en sí? A ver, si quieres, te pongo esto para que puedan escuchar los de Facebook Live. Ven para acá, Francisco. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que refleja? Lo que refleja es lo que esté en una imagen que esté conectada a las cámaras. O también algo que esté ahí, solo que las cámaras lo traspasen para que se pueda ver. Y el holograma sí pueden ser pixelitos. Casi siempre son pixelitos. Son pixelitos. Los Y pixelitos se son ve pequeñitos. Se ve en... En 3D, pero a veces se ve en 2D si está en una pared. Claro, qué bueno, es una excelente respuesta. Yo quisiera que le aplaudiéramos a Francisco. Muy bien. Sofía, hay parte de la información que me ibas a decir que no me la haya dicho Francisco. Se ve en 3D como las Eso películas sí. de 3D Ajá. que salen. Exacto. Por ejemplo, mi película la voy a ver en 3D. ¿Ves? Entonces en 3D parece que hay profundidad, no es plano, ¿verdad? Es como si hubiera aparecido, ay, lo apagué por estar acomodándome. Es como si hubiera aparecido una imagen, no quiere, es más grande el micrófono que el espacio. Entonces, salía del lago algo como que estaba ahí vivo, como que lo podríamos tocar, pero no, transparente completamente. Entonces, esa era una de las características del lago Mercurio. Se nos apagó, se nos fue la señal. Entonces, para poder ver cosas en el lago Mercurión, tenían que concentrarse en ese pensamiento. Recuerden la física cuántica, donde el pensamiento se va, la energía va creando algo. Entonces, si todos están de acuerdo en la misma imagen, aparece súper viva. Pero si uno piensa una cosa y otra cosa, pues el pobre lago Mercurio no va a saber qué mostrar, ¿verdad? Pobrecito. Entonces, entre más policuánticos se unieran con esa intención, más clara era la imagen del lago. Y una de las cosas que más les gustaba ver en el lago Mercurión era el planeta Tierra. Ustedes no se imaginan la belleza de nuestro planeta si lo vemos desde arriba. Digamos, los astronautas ven el planeta y dicen, ¿qué es esa maravilla? Todo el planeta, bueno, la parte que está al frente, ¿verdad? Y como va rotando, entonces pueden ver todas las partes. Entonces, les voy a comentar. Ahí en el planeta Tierra, ellos se ponían a ver a los seres humanos, cómo escribían, cómo comían, qué tipo de ropa se ponían, se reían con los chistes, y como en física cuántica también. Entonces, toda la sabiduría de todo el universo pues, está accesible. Entonces, ellos podían hablar los distintos idiomas, entendieron los terrícolas y pudieron saber qué era lo que pensaban, y les hacía tanta gracia cuando roncaban, les hacía mucha gracia. Pero se preocuparon por una cosa: ahí en la Tierra había divisiones, había peleas,
estaban maltratando a la pobre madre tierra, haciendo cosas. ¿Alguien que me puede decir una cosa que está dañando el planeta que estamos haciendo los seres humanos? Vamos a ver, espérate. Tú alzaste la mano primero, Angelita. ¿Qué crees tú que estamos haciendo para dañar el planeta? Tirar la basura en la calle. Ven, me lo dices en el micrófono, por favor. ¿Cómo es? Tirar la basura en la calle. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Ven. Vamos a ver, parece que nos quieres decir tú. ¿Qué estamos haciendo para dañar? Cortar árboles. Ah, sí, cortar árboles y no sembrar. Porque si sembramos 2 arbolitos por cada uno que quitamos, pues entonces no se acaban, ¿verdad? Ven. 3, muy bien. 4. Dejar la luz encendida por mucho tiempo. Claro, el gasto de electricidad innecesario. Ok, la última, bien, Sonia. No gastar el agua. No gastar el agua en exceso, ¿verdad? O ensuciarla, los ríos llenos de jabón, o que echan la basura ahí, o el petróleo que lo echan ahí. Ok, vamos a ver, ¿qué me ibas a decir? Mirando para allá. ¿Qué? En las aguas escalas, allí viven y nacen los mosquitos y ¡pum! Salen picando a toda la gente. Excelente, gracias. Bueno, yo quiero darles un aplauso a todos porque realmente tienen conciencia de todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Los sabios tuvieron que reunirse para decir, ¿cómo les ayudamos? Y decidieron que iban a poner, gracias, que iban a elegir 4 llamitas para que asumieran el cuerpo de terrícolas y se vinieran al planeta y pudieran ayudarnos a aprender no solamente cómo cuidar el planeta, sino que conociéramos los poderes que tenemos adentro, todo eso de la física cuántica y más, para poder enseñárnoslo. Entonces cada niño, como estaban enamorados de la Tierra, cada uno escogió un color. La de la izquierda tiene color ¿qué en los ojos? Amarillito, y el corazón también es amarillito. La segunda llamita, sí, un morado, violeta, lila, por ahí va. El tercero, anaranjado. Y el cuarto, ok, resulta que el amarillo representa la luz y también la alegría. El lila representa la paz, toda esa tranquilidad de la que hablamos. El anaranjado representa la creatividad y el rojo el amor. Entonces cada uno de ellos decidió asumir eso y también tomó la forma de un niño humano. Y esa forma, entonces, bueno, todavía no la han asumido porque se fueron al lago Mercurión, ahí está el lago Mercurión. Y entonces decidieron, y bueno, vamos a la Tierra, ¿y quién nos va a cuidar? Entonces decidieron que ahí en esa fotito está, ¿quién creen que es? Tía Abby. Ese es mi personaje cuando yo estoy en estas historias de niños. Tía Abby. Escogieron a Tía Abby para vivir con los chiquitos, que yo los criara, que yo les enseñara. Y además, ¿cómo fue que me dijeron que podía criarlos? Bueno, resulta que tuvieron que coger del lago Mercurión, pero también en el espacio están flotando siempre pedacitos de estrella que van cambiando de forma, pero quedan ahí flotando. Y agarraron algunos pedacitos de estrella para poder hacer ciertas cosas mágicas que se iban a llevar a la Tierra. ¿Se acuerdan que yo les conté que tenían muchos poderes mientras estuvieran en el Sol? Pero ¿quién iba? No sabían qué iba a pasar cuando llegaran a la Tierra, qué poderes iban a conservar. Entonces les dieron ciertas ayuditas
Y ya les voy a comentar cuáles son las ayuditas. Cuando ya escucharon a la tía Abby, ¿qué es tu pregunta? ¡Ay, lo viste! Está escondido. Se supone que no lo van a ver, pero tú sí lo viste. Bravo. Ok, ya ahorita vamos a presentarlo. Entonces, estos son los cuerpos humanos que asumieron, ¿verdad? Cada uno. Pero mira primero las imágenes, Angelita. Mira las imágenes. Así fue el cuerpo que adquirieron cada uno de ellos. Pero todavía no tenían nombre. Después, tía Abby se los va a dar cuando empieza a notar cuáles son sus dones. ¿Pasamos? Sí. Ok. Adiós, que tengan un feliz viaje. Se montaron en una nave que hicieron con pedacitos de estrella. Se llamaba Meteoromóvil. Las naves, súper chivas esas, eran chuzos, súper chuzos policuánticos. Y entonces se fueron y no se dieron cuenta, si pasamos a la siguiente, que cuando llegaron ahí aparece otra vez Francisco, mira, ahí en la primera nave. Este bichito quería venir a la Tierra y no lo invitaron. Entonces él lo que dijo es, yo me voy a esconder debajo de un asiento. No, él hablaba como bebé. Yo me voy a esconder debajo de un asiento, pero yo no sé qué figura voy a tener, no tengo la menor idea. Y salió eso. ¿Qué será? ¿Un qué? Podría ser hámster, podría ser un qué. Un osito. Un osito. Perrito. ¿Qué más? Perrito, posiblemente. ¿Qué piensas tú? Un gato. Un gato podría ser también. ¿Qué piensas? También podría ser como una tortuga, porque a veces... Tiene cara de tortuga. ¿Tú le ves cara de tortuga? ¿Qué tortugas conoces tú? Un día se las presentas. ¿Tortuga mutante? Bueno, sí, mutante, pero es que normalmente no tenemos aquí en la Tierra tortugas mutantes. ¿O sí? ¿Existen las tortugas mutantes? Ah, los ninjas, ¿qué te refieres? Tienen las tortugas mutantes por 1000 kilogramos de esos que comen al día. Ok, dato interesante. Bueno, otras personas dicen que parece un leoncito chiquito. La imaginación de cada cual se va. Pero vean la característica de los ojos. ¿Vieron los ojos? ¡De colores! Tienen todos los colores. ¿Qué significa eso? Como ya les expliqué de los anteriores, ¿qué creen que significa tener? Tiene todos los dones, todos los poderes. Gracias. Y él no sabe, no lo sabe. Solo se escondió de curioso. Y cuando por fin llegó, resulta que era un gran cobarde. Todo le daba miedo. Y cada vez que una situación le daba miedo, ¡pum!, se le ponían los ojos en blanco totalmente. Y cuando recuperaba un poquito de valentía o de lo que sea, en blanco cuando no tenía, o sea, estaba paniqueado. Pero ya poco a poco iba adquiriendo colores mientras va adquiriendo confianza. ¿Saben una cosa? Les voy a contar un secreto. Todos nosotros somos como cada uno de ellos, incluyendo a Polizón. A veces no nos atrevemos a hacer algo, a hablar en público, a meternos a, qué sé yo, en el deporte, nos da miedo en no ganar, o qué sé yo, ¿verdad? Es como si tuviéramos en ese momento los ojitos en blanco, pero tenemos todos los poderes, todos los valores, todos los dones los tenemos ya aquí adentro. Entonces, los policuánticos precisamente lo que quieren es mostrarnos cómo descubrirlos. Y tía Abby, bueno, ahí recordó cuando llegaron, pero tía Abby, entonces cada vez que los fue conociendo un poquito más, ya les puso su nombre dependiendo de lo que descubrió. Pasamos a la siguiente, por favor. Ah, bueno, aquí estaba la Madre Tierra está saludándonos. Entonces, todavía no lo vamos a pasar a la siguiente porque lo voy a aprovechar del afiche que está aquí en grande. Este afiche, Ahí sales tú. ahí salgo yo y estoy sentada en la piedra en el bosque donde yo estaba viviendo y aterrizaron y me visitaron. Entonces, la amarillita, como siempre estaba tan feliz,
le encantaba cantar, le encantaba bailar. Aquí, ¿quién le gusta cantar y bailar? Aquí tenemos varios así. Le pusimos, bueno, como yo soy Gaby, le puse el nombre de Luminia, que significa luz, Luminia. Entonces, donde quiera que Luminia entraba, todo el mundo se ponía tan feliz y todos querían bailar y cantar y todo. A la chiquilla del pelo lila, Violeta, como ella tan calmada y todo eso. Ah, bueno, se me olvidó una cosa. A Luminia, por ser tan alegre, le hice con fragmentos de estrella que tenía el mensaje cuando me escribió esta tirana que me dijo, por favor, cuide a estos chicos y les enseña sus valores. En esa misma lámina donde escribió eso, después yo utilicé pedacitos y le hice una pulsera. A ver, en ese no se ve, aquí sí se ve, ¿verdad? Ahí se ve como cascabeles que parecen de oro. A ver si allá se ven en el de allá, está abrazando a Pia y entonces no lo ve. ¿Me haces un favor? Sacas de ese salveque, un salveque de sorpresas. Sí, adelante. Entonces, le pusimos a Luminia una pulsera de cascabeles y a Paciana, la de la paz, le pusimos el nombre de Paciana, con una, ellos venían envueltos como en una frazadita. Esta es la pulsera de cascabeles, más o menos como la que usaba Luminia. Y a Paciana le pusimos una capita blanca hecha con la frazadita con la que venían envueltos, que era hecha de gotitas del lago Mercurión, que ya saben que tenía poderes mágicos. Entonces, por donde pasaba la capita, todo quedaba en paz. Se parece a esto, no es exacta, pero se parece a esta. Entonces, esa capita, ¿Es el traje de Jesús? pues esta va a ser la capa de Paciana. Se le pone así y por donde pasa va quedando todo en paz. Luego a nuestro amigo de rojito, ¿qué es lo que le ven ahí de accesorio? Anteojos en forma de claro, un poquito de chamoncitos porque son hechos por tía. Así los anteojos del corazón. Pero ¿saben qué son las características? Ajá. Los anteojos del corazón tenían una propiedad muy importante, que podían ver el amor aún a través de las apariencias. O sea que si alguien se veía muy malillo, muy enojón y todo eso, Amadeus, porque así se llama, Amadeus podía ver, pero tiene un corazón muy lindo, está sufriendo por esto y esto y esto, así que su enojo no es porque es malo, es porque tiene un problemilla y no ha sabido cómo solucionarlo. Entonces Amadeus podía ayudarle a mucha gente para que pudiera entender dónde está su verdadera belleza y luz. Y finalmente tenemos aquí abajo a Cleverino, o aquí lo tenemos arriba, es el anaranjado. Entonces dijimos, a ver si se acuerdan, ¿qué significaba el anaranjado? La creatividad. Para hacer como manualidades. Sí, crear, inventar, es un ingenio. Y les aseguro que a ustedes también se les ocurren ideas maravillosas. ¿A quién de ustedes les da siempre por estar guardando pedacitos de alambritos o de piedritas o cajitas o, como decimos en Costa Rica, chunchitos? ¿Quién guarda esos cachivaches? ¿Tú guardas esas cosas? ¡Ah! ¿Eres
A mí me encanta estar guardando cositas y después arreglo un montón de cosas con eso. Dime. Me gusta coger muchas cosas y hacer varias cosas con eso. Claro, y por eso es que cleverino, que así se llama, en inglés, ingenio, así ese tipo de inteligencia creativa es clever. Una persona clever es que siempre se le ocurren buenas ideas y soluciona de todo. Entonces pusimos cleverino. Y cleverino generalmente andaba con allá se ve que tiene una mochilita. Y ahí es donde tiene que guardar todas sus cositas. Por eso aquí en esta mochila vinieron todos estos elementos. Pero también Piau, con otro fragmento de estrella, hizo un lapicito que resultó ser mágico. ¿Qué hacía ese lapicito? Resulta que cuando él tenía una buena idea, y si tenía el lápiz en la mano, la mente le iba pasando la idea, y el lápiz empezaba a crear solito y ya seguía haciendo todo el resto de la obra de arte. Entonces Cleverino tenía esa posibilidad. ¿Qué es lo que me quieres decir tú? No tenía... Iba solito. Ah, iba solito, ok. Bueno, entonces, Madre Tierra, como ya saben, muy linda y nos cuida. Voy a ver, vamos a ver si podemos cantar la canción de Madre Tierra. ¿Está bien? ¿Me la reciben? ¿Tú puedes qué? Vamos a cantar esta canción primera que se llama Madre Tierra. La tierra era gorda, ¿verdad? Gorda y redonda, más o menos así era la voz. Soy redonda y buena onda, voy girando feliz por mis mares y mis ríos, soy azul o soy gris, y me visto de verde si en mis montes hay luz, pelo blanco y medias blancas, mas no soy avestruz. Ustedes han visto los avestruces que parece que tienen pelo blanco y abajo medias blancas, peludas abajo también. Y decía: Madre Tierra, eres bella, te doy gracias por tu amor. Me das flores, me das frutos y un hogar con calor. Tengo tantos colores y me encanta cambiar animales y personas, a todos cuido por igual, mas los cuido si me cuidan, necesitan de mí, sean grandes o pequeños, con su ayuda soy feliz. Como decía la otra parte, decía: Madre Tierra, eres bella, te doy gracias por tu amor. Me das flores, me das frutos y un hogar con calor. Sí, lleno de los valores y los si quieres vamos pasando ¿Cuándo nos vamos? ya ahorita, porque vamos a tener una actividad muy bonita después. Vamos pasando por favor. Bueno, ahí está Polizón. Entonces, Polizón ya sabemos, no tenemos idea cuáles son sus superpoderes todavía. Al principio no se sabe. Pasamos. Y habla como chiquito. La voz se la hace mi hija, que habla tan bien de chiquitita, pero yo no lo sé hacer bien. Seguimos. Bueno, ahí están cada uno con sus vestidos, con sus accesorios y además con los nombres. ¿Pasamos? Ok, ese fue el día que yo les di los regalitos. Cuando les pude presentar a cada uno el regalito que les iba a ayudar. Y entonces ellos decían: pero es que yo no
sé cómo se usa, yo no tengo la menor idea de cómo me va a ayudar. Y le dice, estos accesorios son una ayuda, pero los verdaderos poderes ya están adentro, ¿ok? ¿Seguimos? Bueno, esto es porque en el primer libro ellos tuvieron una misión muy interesante y eso que tienen en la mano es un teléfono muy especial, es un celular que se llama cuantífono. Y el cuantífono no solamente se puede comunicar con los sabios en el sol y con cualquier ser en el sistema solar, sino que también tiene 3 botoncitos de emergencia. Esos 3 botoncitos de emergencia es cuando necesitaban cambiar de forma, porque había una emergencia muy grande y pensaban que tal vez no iban a poder solitos así. Entonces marcaban eso y decían qué era lo que en qué se tenían que convertir, pero no eran renovables mientras estuvieran en la Tierra. Para eso tenían que regresar al sol para recargarlos y volver a traerlos. Pero había una forma, no para el cuantífono, porque esa era la única manera, pero ¿saben una cosa que le pasaba? Para ellos estar en contacto con el sol es mientras dormían, porque ustedes no se imaginan cuando nosotros dormimos, cuando nuestra parte despierta, el consciente, duerme, dicen que nosotros viajamos por todas partes y luego regresamos. Entonces ellos cuando duermen van al sol y reciben instrucciones y visitan al lago Mercurio y a todas las otras llamitas de allá y pueden regresar nuevamente mientras están dormidos y se despiertan y ya vuelven a ser niños y se les olvidan algunas cosas y otras sí se acuerdan. ¿Pasamos? Ok, esa imagen es cada vez que regresan de una misión, porque van a ser distintas misiones como la que es. Exactamente, esa es la misma lámina. Cuando regresan, ¿alguien nota algo extraño en esa lámina? Observen. La nave espacial. Pero alzando manito. ¿Qué notaste? Noté algo. ¿Qué notaste? ¿Te queda más cerca allá o aquí no te queda más cerca? Aquí esta es más fácil, está más abajo. Esto notaba. ¿Qué es esto? Yo no vi qué. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Con tu dedito toca qué es lo que dice. Aquí. ¿Aquí? ¿Qué es? ¿Cuál de las figuras? ¡Ah! Ahora sí. Esos 2 que están allá están escondidos por algo. Ya te voy a contar qué son. Son los primeros villanos de la historia, porque esto van a ser 12 libros y este es el primero. Los niños héroes representan, sus superpoderes son los valores y estos otros, los villanos, son los antivalores. Y estos son hermanos que vienen de Saturno, que es otro de los planetas del sistema solar. Se llaman Farsón y Apatíbula. Pero espérate que para que me respondas lo que te voy a preguntar. Los villanos son de Saturno. Sí, señor. Son de Saturno. La palabra farsón, ¿a alguien le suena alguna cosa conocida? ¿Qué crees? Muy bien. Entonces farsón era un mentiroso, le gustaba engañar. Entonces, en este mundo todos podemos ser villanos o héroes. Todos podemos ser, ¿verdad? Pero no nos conviene ser villanos. Entonces farsón va a aprender sus historias, sus lecciones. La hermana Apatíbula, ¿a qué suena eso? ¿Como un plátano? No, pues sí, porque son esdrújulas las dos, para Apatíbula, plátano, pero no. Apática. ¿Alguien sabe exactamente? La apatía tiene que ver con la pereza. O como cuando uno es muy indiferente, ay no, eso no me interesa, ay no quiero, no, eso tampoco, ay no, qué pereza. Eso es ser apático. ¿Alguien alguna vez aquí ha sido apático? Ajá, yo también.
Eso es que dejamos que ese villano ahí adentro, porque todos lo llevamos adentro, que ese momento le ganara a los policuánticos. Nosotros tenemos que recordar que tenemos todos los poderes. Y precisamente por eso vamos a ver lo que sigue, si me haces el favor, porque yo creo que ya, bueno, aquí nos vamos a despedir porque ya ahí está en la misma imagen con los Falsonia Patíbula atrás. Así se veían Falsonia Patíbula en su planeta Saturno. ¿Alguien tiene la menor idea de qué tipo de criaturas son? ¿Qué piensas tú? Como un caballo, ¿tú qué piensas? Como un burro. ¿Sofía? Una cabra. Como una cabra. ¿Tú qué piensas? Ya se te acabó la idea. Bueno, pues les voy a contar. ¿Cómo qué? La otra cabra. A la otra cabra. Bueno, miren la imagen que sigue. ¡Tarán! Serpientes con orejas de burro. Serpientes con orejas de burro. Y ellos, por supuesto, cuando ya tenían que venir acá, no tenían cuerpo humano. Entonces, después van a ver la historia de cómo puede arreglarse eso. Bueno, ¿saben qué, chicos? Lo que vamos a hacer ahora es, ¿a ustedes les gusta colorear? Sí, ¿les gusta colorear? Qué mala, más o menos. Bueno, vamos a tratar. Yo les voy a regalar de esas láminas, pero sin colores. Y no tiene que salir exactamente igual a como la vieron ahí. Ustedes pueden utilizar un poco de su imaginación o mucho de su imaginación, pero lo que quiero es que se metan como en esa película donde está la lámina y lo coloreen como lo sienten. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos niños? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí vemos un poquito de eso. ¿Pero cuántas tenemos a tener? O sea, son 72 páginas. ¿No las hace 72 páginas? ¿Y no alcanzamos a ver ni una? Ah, qué dichosa. Y también tengo esto de para Ahí en las hojas, la primera es la canción Brilla Brilla, que ahora al final nos la vamos a aprender. Entonces, esa la vamos a pasar y ya vamos a hacer el primero de los dibujos, que es, a ver, gracias. Ah, ok, si ya se pasó. Ahí esperamos. Ah, bueno, es que están en diferente orden. Es la primera que me salió puesta. Entonces, ¿saben qué? Busquen el dibujo que más les gustaría colorear. Búsquenlo y lo vamos a hacer. Muy bien, vas coloreando. Y mientras colorean, yo les voy a ir poniendo la canción de Brilla Brilla para que se la vayan aprendiendo, que la vayan conociendo y después la cantamos juntos. Dale. También tengo crayones. Los colores son de Ya van a traer.
Yo mientras tanto les voy contando a los adultos, a los padres y a los encargados que vinieron con cada uno de los chicos. Yo traje, por supuesto, los libros por si están interesados en obtenerlos. Y resulta que el libro viene aquí en español y en inglés. Hoy, por cada persona que compre el libro en español, se lleva el de inglés gratis. Y si quisieran tener el audiolibro, o sea, la historia narrada, las canciones cantadas, todo así, esa es la tercera versión del libro. Si quieren llevarse el libro físico y el audiolibro, entonces les sale en un precio como y está todavía el libro en inglés gratuito para que lo lleven. Entonces es llevarse 3 versiones por el precio de menos de 2, por si quieren aprovechar. Y si quieren se los firmo. Cada uno sueltito sería 7.000, pero hoy si se compran el audiolibro y el libro físico, les sale, en lugar de 14, les sale 12 y se llevan el otro gratuito. 3 libros por 12.000. Vaya. ¿Todos los libros? El de inglés y el de español, los otros todavía no han salido. El número 2 está en el horno, ya está saliendo. El número 2, creo que me lo entregan en 2 semanas más o menos. María. Ahorita después, pero ya tengo una yo quiero ver que sus dibujos al final. Aquí hay ya. ¡Oh! ¡Y qué montón de poderes tiene ya! ¿Y de qué color quieres que sea? ¿Quieres que sea igual al que está ahí o quieres hacerlo diferente? Es un blanco y no tiene. No tiene. Oye, es como este color. Vea, él es como este color, véalo. ¿Ves? Gracias. ¿Ves? Es igual a ese. Mira, píntelo rápido. Ángela, ¿cuál es tu libro? Mira, aquí está ella, los niños. ¿Puedo tomar las fotos? Claro, sí. Dibujar, dibujar conejo,
¿Y tú no estás coloreando? ¿Quieres colorear? Es que hay una caja de la biblioteca. Pero no es dorado. Sí, es de color dorado. Sí, claro. Aquí, a ver. Quiero ver. Mira, es como la cámara de los números. ¿Te acuerdas cómo se llama esa? Blue Niña, muy bien. A ver, yo quiero ver qué están haciendo por acá. ¿Y tú? ¿Coloreaste? ¿No quisiste colorear? ¿En tu caso las coloreas? Bien, bien, bien. Señora, doña Alba. Entonces, el de inglés y español, ¿vale? Con solo que compren el de español, ya les regalo el de inglés, 7.000. Pero si además quieren tener la versión de audiolibro para que ellos puedan escuchar y leer al mismo tiempo, entonces eso sería 12 en total y se llevan el de inglés. Y si no los libros, sí. Pero para el taller no. Mira. No, ese, sí, muy fácil. 8, 7, 7, 7. Sí, pues si agarras y el 5, El simple al que podrían hacer esa transferencia sería ¿qué dije yo? 8777-9444. A nombre de Alba María. Mira, aunque no sea las vamos, así, a ver, pero puedo sacar. ¿Quieres? Bueno, entonces, Cuando terminemos de hacer el dibujito, quiero que terminemos cantando la canción juntos. Ya se las canté un poquito y entonces tienen la letra ahí y pueden ir siguiendo, ya que nos gusta leer a todos, entonces podemos ir leyendo la letra y cantándola. Mejor los dos. Ella morada. Ah, sí. Mira. bueno, ya casi vamos llegando entonces al Final, para que encuentren la letra de la canción y vamos cantándola.
¿Quiénes están listos? Bueno, yo sé que Sofía está lista porque ya tiene sus hojitas. ¿Estás listos para cantarla conmigo? ¿No quieres cantarla? No. Ah, pero mami sí. Sí, yo la quiero cantar. Precioso, felicitaciones, Francisco, está lindísimo. Busca la letra de la canción. ¿Puedes buscar la letra primero? ¡Listos! 1, 2, 3. Brilla, brilla con tu luz más bella, baila y canta con toda emoción, muestra al mundo tu alegría, pues la paz tiene colores de amor. Mira a todos con amor y ternura, cada uno tiene el corazón, aunque a veces no lo recordarán, pero nuestra luz se nos mostrará y muy pronto también brillará. Un aplauso. Muy bien, chicos y chicas preciosos y mamis, y bueno, se nos fue el papá que estaba aquí. Ah, ok. Entonces, les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado y que hayan recibido la historia de los policuánticos. ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? ¡Yay! ¡Qué bien! ¿Y quién siente ya que tiene sus superpoderes? ¿Los reconocieron? ¿Pueden tener paz? ¿Son capaces de tener paz? Exacto. Felicidad y luz y el amarillo, o sea, la alegría y la luz. Y yo creo que también el anaranjado, la creatividad, y yo creo que todos tenemos el de amor. Entonces ahora experimentemos todos los días ver a través de las apariencias para que podamos ver lo positivo, no lo negativo, qué pereza. Veamos lo positivo siempre. Muchas gracias y les doy un abrazo virtual a todos.